¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos una vez más a la serie de conferencias online gratuitas que ha convocado el grupo educativo que conforman las escuelas de negocios del Centro de Estudios Financieros en Madrid, Barcelona, Valencia y Santo Domingo y la Universidad a Distancia de Madrid, la UDIMA. Son las 7:31 de la tarde, hora peninsular en España. Como ya sabrán, bajo el hashtag Quédate en casa, profesores y especialistas del CEF y de la UDIMA, así como otros profesionales externos cualificados en sus respectivas disciplinas, como es el caso de hoy, ofrecen a diario una serie de conferencias y seminarios con los que pretendemos contribuir a la divulgación de conocimientos en diversos ámbitos en este tiempo de confinamiento con motivo de la crisis del coronavirus. Antes de comenzar, nos gustaría recordarles algunas novedades acerca de estas emisiones de cara a las próximas jornadas. Desde esta semana, sepan que se pueden acceder a este ciclo de conferencias desde distintas plataformas. Esta que va a comenzar en breve se está difundiendo ya a través de los canales de CEF Santo Domingo en YouTube y desde el perfil en Facebook de UDIMA, de CEF, de Todo Startups y de CEF Santo Domingo. Esta tarde vamos a analizar el valor de la administración electrónica en un momento tan singular como el que estamos viviendo. En este momento, este formato de la administración no solo es importante porque ofrezca servicios en línea a todos los usuarios en cualquier momento del día, 365, sino más bien porque es una muy buena manera, y más ahora, de abaratar costes en la tramitación administrativa y de ser más eficientes y transparentes en la gestión de la información y en los resultados. Por otra parte, vamos a analizar también el papel de la innovación pública como vector de cambio para dar soluciones, para más útiles que nos permitan salir de esta crisis del coronavirus en la que estamos inmersos y la que estamos deseando ya salir. Para todo ello contamos ya con la presencia virtual, como no podía ser de otra manera, de Borja Colón. ¿Qué tal, Borja? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, Borja es el jefe de Servicio de Administración en Innovación Pública de la Diputación de Castellón. Allí ejerce, entre otras muchas funciones, la de responsable de la Oficina de Transparencia e Información Pública, la de secretario del Consejo Provincial de Participación Ciudadana y la de representante de la Oficina de Protección de Datos y Privacidad, algo muy importante hoy en día. Así que nada, Borja, dejo en tus manos expertas este análisis de la Administración electrónica. Adelante. Pues muy bien, muchas gracias. En primer lugar, desear que todo el mundo se encuentre bien, que esté en casa, sana y salvo la gente y que en definitiva, bueno, que se haga corta la espera hasta que nos dejen salir y la desescalada esta famosa comience de la mejor forma posible. En segundo lugar, decirte que además de poderme considerar, si queréis, o si lo habéis dicho así, como un profesional vinculado en este caso a temas de transformación digital, soy también exalumno del CEF. Es decir, yo preparé mis oposiciones en el Centro de Estudios Financieros y desde el 2005 soy preparador de oposiciones en la academia. Por lo tanto, me puedo considerar casi familia del CEF. Por otro lado, también quería deciros que esto no pretende ser ni mucho menos una clase magistral. Es decir, voy a intentar volcar de alguna manera mis conocimientos en la materia para acercaros la visión que tengo del gobierno digital y abierto y de la innovación pública precisamente como fórmulas de éxito para combatir la crisis que vivimos actualmente y fundamentalmente el futuro que nos espera, ¿vale? Por eso la idea es estar hablando durante un rato, 35, 40, 45 minutos y dejar al final un turno de preguntas por si tiene alguien interés en formular alguna cuestión. Voy a defender fundamentalmente dos premisas. La primera de ellas, que creo que es la fundamental, es la que tenéis en pantalla. Un gobierno abierto y digital está mucho más preparado para afrontar los grandes retos de la humanidad. ¿Y por qué incido en el de gobierno abierto y digital? Porque, en primer lugar, son dos cosas diferentes. Una cosa es un gobierno abierto y otra cosa es un gobierno digital. Que la gracia está, o lo ideal es que se conjuguen de forma simétrica, que hagan una simbiosis perfecta de la que luego hablaremos. ¿Y por qué es importante que se conjuguen? Porque son la mejor forma o el mejor modelo de gobernanza para afrontar los grandes desafíos a los que nos enfrentamos, que también los veremos de aquí un poquito. La segunda premisa que quiero defender o que quiero explicaros en definitiva es la que tenéis en pantalla, es que la innovación pública es el mejor vector de cambio para hacer que las administraciones públicas sobrevivan al actual contexto ya no de crisis, sino de modernidad líquida. Conocéis el concepto de modernidad líquida, tiempos líquidos, que acuñó en su momento el profesor Zygmunt Bauman y que hace referencia a este tiempo que vivimos tan acelerado, lleno de incertidumbre y en el que las instituciones, tanto públicas como privadas, les cuesta seguir el ritmo de los acontecimientos. Pues bien,
La innovación, en este caso la innovación pública, es el resorte que permite a las instituciones públicas sobrevivir en estos tiempos convulsos. La primera premisa, la que hace referencia a que el gobierno abierto y digital es la mejor fórmula o el mejor modelo de gobernanza para hacer frente a los grandes desafíos, es importante que contextualicemos un par de cuestiones. En primer lugar, ¿qué es gobierno abierto y qué es gobierno digital? Yo he intentado ahí traer de alguna forma una definición inventada, pero que de alguna forma viene a reflejar lo que representa la conjugación de esos dos elementos. Fijaros, es un modelo institucional basado en los principios que inspiran al gobierno abierto como paradigma y que se desarrollan en lo que se ha venido a llamar durante mucho tiempo y que todos conocéis como administración electrónica, conjugados a partes iguales, es decir, los principios del gobierno abierto y el sustrato electrónico, para establecer una relación completamente simbiótica. ¿Por qué digo esto? Porque al final el gobierno abierto por un lado o los principios sobre los que sustenta y la administración electrónica por el otro no pueden convivir de forma indiferente. Es decir, al final tiene que haber una capa o un sustrato eminentemente electrónico sobre la que prosperen los principios del gobierno abierto. Y vamos, si queréis, un poco a entrar en los detalles de las definiciones. En primer lugar, de gobierno abierto. Como todos sabéis, el paradigma del gobierno abierto surge del famoso memorándum de Barack Obama pronunciado en enero del 2009, que hacía referencia a que los gobiernos, para ser abiertos o fomentar la apertura de los mismos, debían fundamentarse en tres principios. En primer lugar, ser transparentes, es decir, ofrecer información sobre qué quieren hacer y cuáles son sus actuaciones. En segundo lugar, decía Barack Obama, son gobiernos abiertos aquellos que colaboran o contribuyen a que la ciudadanía se involucre en la toma de decisiones públicas. Y por último, son gobiernos abiertos aquellos que permiten participar a los ciudadanos en las cuotas de poder de las instituciones y además se retroalimentan de la sabiduría de la sociedad. Que este tema es muy importante y lo hemos visto recientemente porque cuanto más abierto es el gobierno, más capacidad tiene para beber de las fuentes sociales y de la innovación social y, en definitiva, del conocimiento y del talento que venga de la calle. Ese es un buen indicador de gobierno abierto. En segundo lugar, administración electrónica. ¿Qué es administración electrónica? Pues bueno, tenemos la definición de la Comisión Europea del año 2003 que hace referencia a uso intensivo de tecnología, nuevas aptitudes, cambios organizativos, todo ello de cara a mejorar los servicios públicos y a reforzar los procesos democráticos. Es decir, que la administración electrónica, lejos de ser exclusivamente uso estrictamente tecnológico, hace referencia a cambios organizativos porque, lógicamente, el uso de la tecnología de forma intensiva va a retocar los resortes estructurales de las organizaciones. Por otro lado, incorporar nuevas aptitudes. Hace falta nuevos perfiles profesionales para impulsar, fomentar y trabajar en un gobierno electrónico y siempre con la mirada puesta en la mejora de los servicios públicos y el fortalecimiento de la democracia. Es decir, que es una definición muy completa. Fijaros, utilizo esta infografía o esta imagen tradicional de lo que sería el gobierno abierto y digital y tenéis en la parte de arriba, justo en color azul, lo que sería, de alguna forma, la representación del gobierno electrónico, es decir, el sustrato electrónico que os decía antes. Y en los tres círculos concéntricos a través del gobierno abierto, los tres principios sobre los que se sustenta este modelo de gobernanza. La transparencia, la participación y la colaboración. Quiero que entendáis de alguna forma la importancia del modelo electrónico o del gobierno electrónico, como queráis llamarlo, para impulsar los tres pilares. ¿Por qué? Porque es imposible entender la transparencia en sustrato papel. Es muy difícil hacer sobrevivir la transparencia de las administraciones si solo transitamos en un mundo papel. Fijaros qué difícil puede ser encontrar un documento que pidas del año 2012, 2013, 2010, cuando podría ser años que parecen muy cercanos, en el plano administrativo son años antiquísimos. Si esos documentos no están en electrónico, va a ser muy difícil encontrarlos. La participación y la colaboración de los ciudadanos en un tiempo como el actual, donde la gente está confinada en su casa y es imposible ejercer participación
en presencial se haría imposible si no fuera a través de modelos participativos telemáticos como podrían ser videoconferencias o plenos telemáticos abiertos. Bueno, eso es importante que entendáis que al final el sustrato tecnológico es la base del gobierno abierto. Pero a ver, tampoco nos engañemos, no todo es positivo en el ámbito del gobierno abierto y en el ámbito de la administración electrónica. Dejadme que os cuente de alguna forma puntos a favor o puntos fuertes de la administración electrónica y puntos débiles, o puntos a favor y puntos en contra del gobierno abierto y de la administración electrónica. Por ejemplo, en el ámbito de la administración electrónica podemos decir que en España jugamos a favor de tener una buena normativa. Es decir, hay un paquete normativo que en este caso son las leyes 39 y 40 del año 2015, que innovaron desde un punto de vista de la administración electrónica ofreciendo servicios y garantías tecnológicas para toda la sociedad. De hecho, se dice que desde el año 2015 la administración es íntegramente electrónica porque no prevé el trámite en papel, por ejemplo, para las personas jurídicas. Dicho lo cual, supone un avance respecto a los modelos anteriores. En segundo lugar, ¿qué hemos hecho también muy bien desde el punto de vista de España? Pues el gobierno central ha distribuido herramientas para todos, constituyendo una suerte de ecosistemas de aplicaciones que funcionan para todas las administraciones públicas y que dan soporte y servicio los 365 días del año, 7 días a la semana y las 24 horas al día. Es decir, que tenemos el software habilitado para que eso suceda. Y por último, como ya llevamos mucho tiempo y la anterior normativa era del 2007, podemos afirmar también, sin miedo a equivocarnos, que existen muchos casos de éxito, muchos modelos sobre los que fijarse y que han funcionado razonablemente bien en términos de despliegue de administración electrónica. Por lo tanto, esos tres elementos son puntos a favor. ¿Qué tenemos en contra en España para impulsar la administración electrónica? Pues yo diría que también tres elementos. En primer lugar, que no existe una estrategia a nivel nacional. Digamos que cada administración pública se ha tenido que buscar la vida para implantar su propio modelo de la administración electrónica. El Estado, por un lado, las 17 comunidades autónomas por el otro y los 8.125 municipios por su parte. Es decir, que al final no existe un modelo único de implantación. Consecuencia de lo anterior es que tampoco exista coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. ¿Qué significa esto? Que al final muchas veces hemos tenido que reinventar la rueda. ¿Por qué? Porque algo que había hecho otra administración, la administración de al lado o otra por encima, ha hecho exactamente lo mismo. Por lo tanto, en ese sentido no hemos sido demasiado inteligentes. Y por último, ¿cuál es una crítica recurrente en el modelo de administración española que hemos diseñado nuestros modelos a espaldas de las empresas y a espaldas del mercado? Es decir, con cierta desconfianza en que ellos pudieran aportar algo en nuestras experiencias. En el lado del gobierno abierto, cabe decir que también hay aspectos positivos y negativos. El primer aspecto positivo es claro, gozan de un gran apoyo social. Cuanto más abierto es el gobierno, más apoyo social tiene en su favor. ¿Por qué? Porque es lógico, al final recupera a la sociedad en la toma de decisiones públicas y le permite ser partícipe en las decisiones de gobierno. Esto implica fortalecer las instituciones y relanzar la legitimidad y la confianza que tiene la sociedad en ellas. La última parte positiva del gobierno abierto es que es un modelo perfecto y un antídoto perfecto para luchar contra la corrupción. Nadie mejor que el gobierno abierto para luchar contra la corrupción. En el lado de los aspectos negativos, cabría decir que en contra del propio modelo existe como mucho postureo al respecto. Es decir, al final nos encontramos gobiernos abiertos, prácticamente se podría decir que de cartón piedra. Es decir, que rascas un poquito y luego no son tan transparentes como parece, no dejan participar tanto como nos gustaría y existe muy poca colaboración social en la toma de decisiones públicas. Es decir, que el gobierno abierto también puede ser un gobierno impostado, es decir, no tiene que ser un gobierno real. Hay postureo más allá de las iniciativas que son consolidadas. Por otro lado, el gobierno abierto se queda prácticamente a medio gas,
si no tenemos como resultado lo que se ha venido a llamar una verdadera rendición de cuentas. ¿Y qué significa una rendición de cuentas? Pues explicar claramente qué hacemos, por qué lo hacemos y cuánto nos ha costado. En el momento que ese gobierno abierto lo orientemos a dar esas explicaciones, podremos decir que definitivamente ha tenido éxito ese modelo de gobierno. Pero perdonadme que continúe avanzando en el contexto de las premisas. Decía, gobierno abierto y digital como mejor forma de gobierno para afrontar los grandes retos de la humanidad. Pues bien, alguien podría decir, ¿y cuáles son esos grandes retos? Pues en definitiva, son esos retos que se definieron en el año 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y que se han plasmado en un documento que se ha llamado, como todos conocéis, Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que como todos sabéis también, plantea 17 objetivos macro y 169 metas a desarrollar justo hasta el final de la década de 2020, hasta el año 2030. ¿Cuál es el problema de estos grandes retos y estos grandes desafíos? Pues que, en definitiva, van a tener que ser replanteados, reenfocados y revisados al calor del contexto en el que nos encontramos. ¿Por qué? Porque, lamentablemente, vamos a tener que reinterpretar las necesidades de la humanidad vistas las circunstancias que nos acucian. Fijaros, os traigo en esta pantalla, en este pantallazo, la infografía de los grandes retos de los ODS. Como tenéis ahí, son 17 retos faraónicos a los que debe hacer frente la humanidad. Por ejemplo, por poner algún ejemplo, tenemos el tercer gran reto, que es la salud y el bienestar, que ahora mismo no es que se haya puesto en entredicho, sino que fundamentalmente se va a tener que replantear al calor de la pandemia y de las necesidades de las personas expuestas a un virus que ha sido muy difícil de controlar. El 16, por ejemplo, paz, justicia e instituciones sólidas, hace referencia al refortalecimiento de las instituciones democráticas precisamente para luchar contra los grandes desafíos. Educación de calidad, fin de la pobreza, cambio climático, el 13. Bueno, en definitiva, para no aburriros más con el contexto, que entendáis que estos grandes desafíos son los grandes retos a los que nos debemos enfrentar. Y un elemento clave que siempre me gusta apuntar en el momento que hablo de los ODS. Daros cuenta que, en definitiva, todos estos grandes retos caen del lado de lo público. Por lo tanto, van a ser las administraciones públicas las que van a tener que, de alguna forma, sacarle las castañas del fuego a la humanidad. Es decir, son retos que, cayendo del lado de lo público y teniendo que ser solucionados por los empleados públicos, hay que tener que enfrentarse a ellos con todas las garantías del mundo. Bueno, dejadme que os argumente de alguna forma, desde mi humilde punto de vista, cuáles son las premisas para entender que el modelo de gobierno abierto y digital es el mejor para enfrentarse a los grandes desafíos de esta gran década. En primer lugar, porque una sociedad hiperconectada, una sociedad con 5G, que vive la cuarta revolución industrial, con inteligencia artificial, Internet de las cosas, Machine Learning y toda aquella tecnología que podáis imaginar, solo puede sobrevivir en la medida que forma parte de esa hiperconectividad como consumidor, como regulador o como facilitador. Quiero decir con esto que quién mejor que un gobierno digital o un gobierno electrónico para ser, por ejemplo, consumidor de tecnología. Lo estamos viendo ahora con el teletrabajo. Muchos de los empleados públicos, yo por ejemplo, estamos trabajando desde nuestras casas, consumiendo tecnología de forma masiva para continuar trabajando sin que se afecten los servicios públicos. Por otro lado, ofrecemos tecnología en la medida que todos nuestros servicios se pueden encontrar en nuestras sedes electrónicas, en nuestras páginas web, para poder ser realizados por los ciudadanos. En segundo lugar, somos reguladores de esa hiperconectividad o esa sociedad hiperconectada. Y os voy a poner simplemente dos ejemplos. Regulamos los sistemas de identificación y firma para hacer trámites en línea. La identidad digital es un elemento consustancial de la sociedad hiperconectada. Y todos sabéis que vuestro DNI electrónico contiene un chip NFC que permite identificación digital de todo el mundo. No de todos los empleados, sino de todo el mundo. Eso lo tenemos regulado por parte de las administraciones públicas. Y en segundo lugar,
regulamos también las condiciones de seguridad tecnológica para evitar hackeos, ataques y algún tipo de malas prácticas vinculados al uso de la tecnología, como estáis viendo que sucede últimamente. Y por último, el gobierno digital es facilitador del uso de la tecnología o de esa hiperconectividad en la medida que desarrolla acciones para reducir la brecha digital. Lo estáis viendo también actualmente con acciones que permiten la conexión desde zonas remotas, personas vulnerables, alumnos de todas las escuelas. En definitiva, la administración digital o el gobierno electrónico impulsa o facilita esa sociedad hiperconectada. En segundo lugar, el proceso masivo de datos o el Big Data ofrece a las administraciones públicas una ventaja competitiva en el actual mundo globalizado en el que vivimos. Lo estamos viendo estas últimas semanas. El gran debate televisivo, el gran debate de las redes sociales ha sido el uso de los datos de las personas, de los contagiados, de los enfermos, de las empresas para seguirle la pista al virus. Al final, tenemos que poner en valor el trabajo de las administraciones públicas para el uso masivo de los datos, lo que hemos venido a llamar el Big Data o los datos abiertos, para posicionar a las administraciones públicas con ese cariz puramente tecnológico en una ventaja competitiva para hacer frente a esos grandes desafíos. Solo sabiendo dónde están los enfermos, solo sabiendo los sitios donde hay más sequía, solo sabiendo dónde no hay conexión, solo sabiendo procesar de forma real datos masivos, podremos tomar decisiones en tiempo real más ajustadas a la realidad. En tercer lugar, la administración electrónica, como muy bien comprenderéis, permite realizar de forma segura, de forma rápida y de forma transparente trámites en línea, por un lado. Y en segundo lugar, de forma menos costosa. Y os explico por qué. Mucho más rápida porque ahora una persona que quiera realizar un trámite, por ejemplo, con su ayuntamiento, no hace falta que se desplace a las oficinas. Directamente por internet puede hacerlo. Pero no solo con su ayuntamiento, sino con cualquier administración o cualquier institución del sector público. En segundo lugar, es transparente porque una vez realizado el trámite, tú puedes conocer el estado de tramitación de tu procedimiento y saber en qué fase está. Antiguamente, debías esperar a que te notificaran un trámite concreto o llamar por teléfono a los operadores, a los empleados, que te dijeran, no, está pendiente de informe, no, va a recibir usted la subvención. Ahora mismo, con los tramitadores electrónicos, tú puedes conseguir saber en qué fase está tu procedimiento. Y tiene un componente seguro, lógicamente, porque al encriptarse las comunicaciones en las redes electrónicas permite que la relación entre el ciudadano y la administración sea incorruptible y que en ningún caso pueda ser vulnerada. Además, a través de la trazabilidad de los expedientes, no queda de alguna forma ningún tipo de duda de la seguridad de las telecomunicaciones y de los procedimientos que se están realizando. Por otro lado, os decía que la administración electrónica permite la gestión más económica de todos los procedimientos, tanto internamente como externamente. ¿Por qué? Existe un modelo que se llama modelo de coste estándar aprobado por la Unión Europea que nos dice que el coste medio de un trámite en electrónico realizado en presencial es de 80 euros. Y ese mismo coste realizado en electrónico tiene un coste de 5 euros. Por lo tanto, al impulsar los trámites en electrónico, no es que estemos ofreciendo dinero a la sociedad, sino que estamos evitando detraer recursos de la misma. Es decir, cada persona que quiera realizar un trámite, al no tener que venir en presencial y tenerse que gastar de forma indirecta en ese modelo de coste estándar esos 80, 75 euros, le podemos evitar gastarse ese dinero haciéndole transitar por nuestros canales electrónicos. De la misma manera, en la medida que una administración quiere consumir datos de otras administraciones, no deberá gastar recursos propios en imprimir papel, solicitar información, sino simplemente diligenciar una petición en electrónico para que la otra administración le remita su expediente en electrónico sin coste alguno. Por lo tanto, en una época como la actual, en la que vamos a vivir una época de crisis muy importante y donde se van a ver afectados sectores críticos de la economía y fundamentalmente mucha masa social, fomentar canales en electrónico supone un alivio en términos de coste social.
En cuarto lugar, y entrando en los beneficios del gobierno abierto, es muy sencillo entender que el gobierno abierto, como decíamos hace un momento, incrementa la confianza social en las instituciones, supone un fortalecimiento de la legitimidad institucional, porque de alguna forma está abriendo el gobierno de las instituciones y su toma de decisiones públicas a la ciudadanía. Es importante que la sociedad entienda que tiene voz y voto en la toma de decisiones públicas, con las salvaguardas que habría que tomar, pero al final gobiernos abiertos y sociedad juegan de la mano y eso supone decisiones más justas y sostenibles. Y por último, como os decía antes, la transparencia y la rendición de cuentas retroalimentan el funcionamiento de las instituciones, porque al final, ofreciendo credibilidad a las instituciones, estas se sienten más legítimas para tomar decisiones que en la mayoría de los casos no van a ser bien vistas por parte de todos. Tengamos en cuenta que después de la crisis van a tener que tomar decisiones de índole social y de índole económico que lamentablemente no van a gustar a todo el mundo. Si esas instituciones no son fuertes y ha habido un desarrollo institucional potente, con mucha credibilidad y mucha confianza, los resortes institucionales se van a ver mermados precisamente por ese contexto. Dejadme que os explique de alguna forma qué sucederá en el ámbito de los recursos humanos en estos niveles de gobierno. ¿Qué va a pasar con el personal público, con los empleados públicos en un gobierno digital y abierto en el contexto en el que nos encontramos? Pues bueno, he de deciros que nos encontramos ante los grandes retos en el ámbito del sector público, como es la gestión de los recursos humanos. ¿Por qué es un reto en sí mismo? Porque tenemos que capear el temporal que va a suponer la jubilación masiva de al menos un 40% de los efectivos durante los próximos 5 años. Lógicamente, por un tema generacional, una buena parte de nuestras plantillas que se incorporaron en la década de los 70-80 van a tener que jubilarse, como os decía, en 4, 5, 6, 10 años. Los grandes dramas asociados a estas jubilaciones por edad van a ser, vamos a ser incapaces de retener todo ese talento, es decir, todo ese expertise y ese conocimiento se va a ir con esas personas dejando de alguna forma vacías a la administración pública de conocimiento acrisolado durante tantos años. Segunda cuestión, ¿vamos a ser capaces de llenar esas vacantes con nuevos perfiles profesionales vinculados a las necesidades que realmente ahora tenemos? ¿O vamos a seguir reclutando empleados públicos con modelos del siglo XIX o posiciones donde se prime la memorística, el tipo test, el desarrollo, y no vinculados, por ejemplo, a esas nuevas aptitudes a las que se refería la definición de administración electrónica a que hacía referencia la Comisión Europea? Valores más humanistas, valores vinculados a la ciencia de los datos, valores tecnológicos, valores empresariales, valores industriales, es decir, en definitiva, modelos más vinculados a las necesidades reales actuales. Y por último, y es algo a lo que alude esta imagen, es si por fin vamos a ser capaces de sustituir aquellas plazas que realizan tareas rutinarias, repetitivas y que aporten poco valor por robots, por inteligencia artificial. Hay que ser valientes y entender que muchos puestos de trabajo de las administraciones públicas, fundamentalmente, y como os decía, aquellos que son trabajos rutinarios y que aportan poco valor, van a tener que ser sustituidos por máquinas. Y no me estoy refiriendo quizá a androides, sino a software de inteligencia artificial. Incluso hay quien opina que no solo los trabajos repetitivos, sino los trabajos de cuello blanco, trabajos directivos, probablemente algoritmos de inteligencia artificial puedan hacer el trabajo mejor que nosotros. Os voy a poner, si me dejáis, un par de ejemplos vinculados a temas de inteligencia artificial. En mi organización, por ejemplo, publicamos información en el portal de transparencia que, como sabéis, es obligatorio para todo el sector público. Pues bien, como hay que publicar la información eliminando los datos de carácter personal, es decir, anonimizando esa información, nos dimos cuenta que esa tarea era literalmente inhumana, porque la cantidad de información que se publica es aberrante. ¿Cuál ha sido la solución? Hacer un algoritmo de inteligencia artificial que sea capaz de anonimizar los datos de carácter personal. Bueno, pues ese algoritmo tiene la capacidad de afinar la búsqueda de datos personales hasta el punto de saber si Alfonso Calle
es un sustantivo o es un apellido. Es decir, que el software permite trabajos tan sofisticados como los que os estoy diciendo. En segundo lugar, el segundo ejemplo que os quería poner hace referencia al uso de chatbots o robots conversacionales en cualquier página web. Por ejemplo, ahora mismo la página web de la Diputación de Castellón tiene un chatbot, un robot conversacional que te permite resolver todas las dudas que tengas sobre el coronavirus, desde los síntomas que tienes, información de contacto, normativa, datos de interés. Es un chatbot que tenemos incrustado en la página web y que realiza tareas que actualmente las estaba haciendo un humano al otro lado del teléfono. Pues bueno, esa es la progresión a la que nos tenemos que ir alineando todas las administraciones públicas lo antes posible. Continuamos con la innovación pública. De la premisa 2, fundamental también conocer cuál es el contexto. ¿Qué es innovación pública? Pues bueno, os podría decir que de innovación pública hay prácticamente tantas definiciones como autores hay. Las más tradicionales o las más utilizadas en este caso son, por ejemplo, la del Manual de Oslo, que la última versión es del año 2017, o la de la Fundación Cote, que a mí es la que más me gusta y que dice que innovación es todo cambio, no solo tecnológico, basado en conocimiento, no solo científico, que genera valor, no solo económico. Es decir, al final la innovación tiene que ver con el cambio, tiene que ver con el conocimiento y tiene que ver con la generación de valor. Es muy importante que tengamos que tiene que unir esas tres circunstancias. Pero, ¿cuál es la verdadera diferencia entre la innovación tradicional, la innovación de empresa, la innovación productiva, con la innovación de carácter público? Pues lo definió muy bien Mulgan en el año 2007 al referirse a que la innovación es toda aquella formulación de ideas nuevas que no tienen por qué ser originales, es decir, no todos los días se tiene que inventar el chupa chup otra vez, ideas nuevas que puedan ser implementadas, y eso es muy importante, es decir, que no se queden en meros marcos conceptuales, sino que puedan llevarse a cabo. Y por último, que sean verdaderas generadores de valor social, es decir, que sean capaces de incorporar facilidades, beneficios y atributos favorables a la sociedad. No nos valen, por lo tanto, innovaciones que no supongan generar ideas nuevas, no nos valen, por lo tanto, innovaciones que no puedan desarrollarse porque sean meros conceptos y no nos valen innovaciones que no generen ningún tipo de valor, ya sea interno o ya sea externo. Bueno, es muy importante también que tengamos en cuenta que la innovación pública es diferente a la innovación en general. ¿Por qué? Muy sencillo. En primer lugar, el marco regulatorio. Digamos que en términos comparados, las empresas y las administraciones públicas no luchamos con las mismas armas. ¿Por qué? Porque las administraciones públicas, por ejemplo, no pueden realizar compras en el mercado de forma libre, sino que deben acudir al mercado en concurrencia competitiva. Por ejemplo, también las administraciones públicas no pueden contratar a su personal de forma libre. Tienen que lanzar un procedimiento de concurrencia competitiva, una oposición, para captar a los mejores según su procedimiento regulado. Quiero decir con ello que el marco regulatorio es una cortapisa al desarrollo de la innovación en el ámbito público porque al final impide la propagación de la innovación. Alguien ha querido ver en la regulación un exceso de burocracia y los que están en favor de esa regulación han querido ver la salvaguarda de los derechos de las personas. Es decir, que de alguna forma la innovación pivota entre la seguridad jurídica formalizada a través de un marco regulatorio potente y el libertinaje vinculado a la no regulación y a la realización de acciones desde un punto de vista muy práctico. En segundo lugar, la rigidez de los recursos humanos. Como os decía hace un momento en la diapositiva de antes y ahora mismo os lo acabo de repetir, los recursos humanos en el sector público son un auténtico caballo de batalla. En la medida que no somos capaces de flexibilizar las estructuras, mover al personal, retribuir el talento, ofrecer mejores expectativas, fomentar
la carrera profesional, formar en aptitudes directivas en la medida que no estamos sabiendo desarrollar ese tipo de actividades porque el propio marco regulatorio no permite flexibilizar los recursos humanos, tenemos dificultades para fomentar la innovación pública. Por otro lado, la innovación pública, a diferencia de la privada, trae como consecución objetivos muchas veces ambiguos. Podríamos decir que un objetivo de la administración pública es mejorar la calidad de vida de las personas, que otro objetivo es fomentar la salud pública, que otro objetivo es prestar una educación de calidad. El hecho de que esos objetivos sean tan intangibles y ambiguos impide que seamos capaces de medir la consecución de los mismos y, por lo tanto, impulsar innovaciones que hagan frente a esas acciones u objetivos. ¿Quiero decir con eso que es imposible innovar porque no se puede medir? No. Lo que hay que hacer es una buena planificación estratégica alineada a una buena definición del contexto de la organización y, en función de eso, establecer unos indicadores que nos permitan medir la consecución de esos objetivos, que aunque sean imprecisos o sean ambiguos, hay muchas formas de poder alcanzarlos. Y, por último, riesgo asumible muy conservador. Alguien ha querido ver en esta afirmación también la falta de liderazgo público, sobre todo por su poca capacidad de enfrentarse a los cambios. Y yo personalmente he de romper una lanza en favor del liderazgo público, porque la experiencia que yo tengo y por el contexto en el que yo me muevo, muchas veces las administraciones públicas han asumido un riesgo en la mayoría de ocasiones prácticamente inasumible por el sector privado. Es cierto que el establishment, las instituciones, el marco normativo, la poca flexibilidad invita a quedarse como estás, invita a no salir de la zona de confort a la que todos estamos acostumbrados. Pero lo cierto es que hay un liderazgo público muy potente, una cantidad de gente importante tirando de lo público, capaz de sacrificar incluso su propia posición personal en beneficio de la innovación. Innovación pública abierta es otra dimensión en la innovación. Lo quería traer a colación fundamentalmente porque tiene mucha relación con el gobierno abierto. La innovación pública es todo lo que acabamos de ver y ahora, si le incorporamos el concepto de abierto, significa que somos capaces de abrir la innovación del sector público a la sociedad, incorporando en esos procesos de innovación, en esos procesos de construcción de los nuevos gobiernos, lo que se ha venido a llamar la sabiduría de la multitud. Es imposible creer que somos más inteligentes que la sociedad, es imposible creer que vamos a innovar mejor que nadie si miramos de espaldas al mercado por un lado y a la sociedad por el otro. Entonces, hay que confiar en la sociedad en la medida que van a poder ofrecer innovación a muchos niveles y con capacidad suficiente para sorprendernos. Por poneros un ejemplo, hace muy poquito, justo cuando empezó la pandemia, se lanzó una iniciativa que se llama Frena la Curva, una iniciativa de carácter social que fomenta la innovación pública abierta, colaborativa y social. Detrás de esa iniciativa hay instituciones públicas y laboratorios de innovación, fundamentalmente de la órbita del Laboratorio Aragonés de Innovación Pública, pero que hacen es recoger el sentir de la sociedad y lo que ha florecido actualmente en términos colaborativos y de solidaridad comunitaria para incorporar las innovaciones públicas que ahora estábamos viviendo y que de alguna forma estaban fortaleciendo de forma muy intensa todos los procesos de innovación. Y vamos acabando, si os parece, con los argumentos para entender que la innovación la innovación pública es la mejor forma para que las administraciones públicas puedan sobrevivir como instituciones a los momentos actuales en los que vivimos. ¿Por qué decimos eso? Porque la innovación se ha convertido de un tiempo aquí en un mecanismo de supervivencia. Pensar en las especies, en la teoría de la evolución de las especies. Las especies se adaptan, innovan en su morfología para sobrevivir en un mundo cambiante. La administración hace exactamente lo mismo. En la medida que vivimos en un mundo fluido, un mundo líquido, donde el contexto nos impacta de forma brutal y las circunstancias cambian sobremanera, y a las pruebas me remito por el contexto en el que vivimos,
La innovación nos permite replantearnos cada día nuestro status quo y evolucionar estructuralmente y contextualmente para enfrentarnos a esas premisas. Muy importante desde este punto de vista es la mentalidad de los propios empleados públicos. Lo que se ha venido a llamar cultura innovadora en el ámbito de lo público hace referencia a la capacidad de los empleados que con un fuerte sentido de pertenencia impulsan proyectos innovadores precisamente porque entienden que es el mecanismo para hacer sobrevivir a sus instituciones, evolucionando a las mismas para ofrecer servicios cada vez de mayor calidad. Esto lo vemos desde dos puntos de vista. A nivel externo, porque somos capaces de cada vez ofrecer más servicios de mayor calidad y más sostenibles en la medida que estamos tendiendo la mano a las necesidades de la gente. Es decir, que no ofrecemos servicios innovadores a espaldas de nuestros demandantes. Todo lo contrario, nuestras innovaciones tienen como resultado la generación de valor público y, en definitiva, la satisfacción del interés general. Eso es algo muy importante. Hacia afuera innovamos para mejorar la vida de las personas. E internamente impulsamos mejoras organizativas que lo que hacen es repercutir en la eficacia y la eficiencia de nuestras organizaciones. De alguna forma nos convierten en organizaciones más reactivas, más preparadas y con una capacidad de respuesta más certera de cara a enfrentarnos a los retos que se avecinan. Y espero que os haya gustado. Yo con esto he terminado. Muchísimas gracias a todos, chicos. Muy bien, Borja, pues muchas gracias, lo primero, por tu ponencia. Y si te parece, quería aprovechar para presentar mis humildes disculpas, ya que no te tenía entre las filas del CEF, pero aprovecho para hacer buen uso y buen ejemplo de lo que tú has dicho para demostrar que las nuevas tecnologías son de gran utilidad, porque he recopilado aquí la información y aprovecho para recordarles a todos ustedes que Borja es efectivamente profesor colaborador del CEF en la sede de Valencia, concretamente preparador de oposiciones, y que además, y aquí mi pequeña ayuda, mi pequeño reconocimiento, que ha sido usted o ha sido galardonado como innovador público por la Real Casa de la Moneda en el 9º Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos hace poco más de un año. Así que, bueno, simplemente mi reconocimiento y mis este disculpas. caso, el mayor galardón es ser fruto del CEF, ser fruto de la preparación del CIEF, que lo llevo con mucho orgullo y fundamentalmente haber pasado ahora al plantel de preparadores y poder ayudar a la gente a conseguir su sueño. Muy bien, pues zanjado este tema, si te parece vamos a proceder a las cuestiones que hemos recopilado, como es habitual, de cara a tu ponencia. Quería preguntarte en primer lugar, ¿cuáles son los principales retos que crees que tendrán las administraciones públicas tras esta pandemia que estamos atravesando? Buena pregunta. Fíjate que yo creo que retos van a haber muchos, a todos los niveles. Van a haber retos sociales, van a haber retos económicos y sanitarios incluso, pero yo creo que las administraciones públicas van a vivir dos retos, en definitiva. El primero, aprovechar esta gran ventana de oportunidad que nos brinda la pandemia, y espero que no se me malinterprete, es una verdadera oportunidad en términos críticos para que las administraciones públicas realmente se acaben posicionando como un actor decidido para realizar políticas públicas de calidad y en beneficio de todos. Digamos que hasta ahora las administraciones públicas siempre se han visto como los grandes dinosaurios ineficaces, costosos, ineficientes, que poco más o menos lastraban los recursos públicos. Pues bueno, es una forma de demostrar a partir de ahora que servimos mucho más allá que simplemente para hacer trámites, sino que posicionarnos como un actor clave de cara a la reconstrucción, ¿no? Y por otro lado, de alguna forma, fortalecer el papel de las instituciones y de los gobiernos, porque al final los gobiernos, que son los actores políticos, como sabéis, que son los que salen a la pantalla para hacer sus ruedas de prensa, se sustentan en empleados públicos como yo y como muchos otros compañeros, y la fortaleza de esos gobiernos depende de las propias administraciones de las que te estoy hablando. Por lo tanto, yo veo que hay un papel de liderazgo que deben asumir las administraciones públicas superada la crisis, que va a ser delicado poderlo reclamar desde algún punto de vista, pero que es una oportunidad magnífica para hacerlo. Esperemos que así suceda, sin duda. ¿Hay alguno de esos 17 objetivos que están marcando la Agenda 2030, esos objetivos de desarrollo, que creas que va a ser
casi imposible de encauzar o terriblemente difícil de encauzar tras esta crisis que estamos atravesando? ¿Sabes lo que pasa? Que más que va a ser terriblemente difícil de encauzar, los objetivos que hasta ahora eran 17 y se formulaban en plano de igualdad, es decir, no había un objetivo más importante que otro, yo me temo que vamos a empezar a priorizar objetivos. Por ejemplo, el 3, la salud y el bienestar, las igualdades, la educación. Es decir, por primera vez esos objetivos van a tener que priorizarse por dos motivos. En primer lugar, porque ya no va a haber dinero para todo en términos de igualdad, es decir, no se va a entender igual de importante fortalecer las instituciones, que es el 16, como luchar contra las pandemias, por decirlo de alguna forma. Y en segundo lugar, porque la gente y las propias instituciones realmente van a tener miedo y preocupación porque no se vuelva a repetir una circunstancia como la actual. Por lo tanto, vamos a priorizar los objetivos de forma escalonada por los recursos y los vamos a priorizar un poco también por el miedo. Bueno, pues nos toca priorizar entonces. Otra de las cuestiones que nos llega por diferentes vías dice así: ¿están los recursos humanos del sector público preparados para hacer frente a todo el trabajo que les espera? Esperemos que sí. Fíjate que yo me he llevado una sorpresa de un tiempo aquí, estas semanas, con la cantidad de compañeros que están teletrabajando, ¿no? Y yo quiero romper una lanza en favor de los teletrabajadores del sector público, que, ojo, no es que se hayan ido a su casa de vacaciones, sino que toda la logística de lo público está funcionando porque gente como yo y muchísimos empleados desde sus casas están trabajando. Digamos que la maquinaria de lo público no ha parado. Ahora bien, a ver qué pasa cuando nos dejan volver a nuestros despachos si la maquinaria sigue engrasada desde ese punto de vista. ¿Cuáles son los retos que yo veo a futuro? Un poco los he dejado entrever en las diapositivas, pero los grandes retos son los siguientes. En primer lugar, vamos a ver esquilmada nuestro potencial en términos de número, porque mucha gente se va a ir, ¿vale? Y no van a dejar reponer efectivos porque no va a haber dinero, o el dinero se va a destinar a gabinete de crisis. Entonces, no vamos a poder reincorporar gente, es decir, cubrir las vacantes de las jubilaciones porque la tasa de reposición de efectivos va a ser 0. Por lo tanto, las administraciones públicas se van a empequeñecer en términos de personal y el gran reto va a venir en si somos capaces de incorporar lo que decía antes, la inteligencia artificial como gran aliado para tareas que nos puedan ayudar de forma evidente. Os he puesto un ejemplo, un chatbot que es inteligencia artificial para resolver dudas de COVID. Pues bueno, ese chatbot en este caso es gratuito y hace el trabajo de una persona durante 24 horas al día. Hay que reinventarse en términos de recursos humanos para evitar que ese descalabro en número haga mella en la propia eficacia de los servicios públicos. Luego hay que decir una cosa, que la verdad es que por la experiencia que yo tengo, hay un verdadero sentido de pertenencia y orgullo de pertenencia por parte del sector público y de pensar que estamos ante un cambio de época, un cambio de ciclo, de modelo de gobierno y un poco la tendencia es que tenemos ganas y estamos preparados para afrontar ese reto. Por lo tanto, yo vería más problemas en la cantidad que la calidad. Es decir, cada vez vamos a ser menos, los que seamos estaremos muy motivados y necesitamos aliarnos con la tecnología para enfrentarnos a todos estos dilemas. Bueno, yo creo que para haber frenado, si es que era posible, esta pandemia habríamos necesitado un verdadero ejército de bots para pararlo. Sí. Ya por último, para cerrar, quería plantearte qué papel pueden o deben jugar la colaboración público-privada en el proceso de reconstrucción del país. Pues fíjate que también creo que lo he dejado insinuar en una de las diapositivas. Es muy importante que el sector público no empuje de espaldas primero a las empresas y en segundo lugar a la sociedad. ¿Por qué? Porque al final esto es un proyecto de país y la reconstrucción, si queréis llamarla así, que es como un término muy bélico, la reconstrucción vendrá de la mano de una gran alianza a tres partes. Sector público por un lado, empresas por el otro y sociedad por el otro. Se ha acabado ese binomio clásico y tradicional de administración pública y empresas. De la mano en la medida de que se van a tener que tomar decisiones que muchas veces no van a gustar a todo el mundo, pero que en el medio-largo plazo
van a ser beneficiosas para todos. Y la incorporación de la sociedad tiene una doble vía. En primer lugar, porque va a permitir otorgar la legitimidad de las instituciones cuando vayan desgastándose vía decretos ley. Y por el otro, no nos engañemos, lo estamos viendo también ahora estos días. Hay una cantidad de talento y de imaginería y de ideas positivas que vienen de la sociedad que no nos podemos permitir el lujo de no tenerlas en cuenta. Por lo tanto, la colaboración a tres bandas, sector público, empresas y sociedad, va a ser, digamos, el vínculo perfecto o la fórmula perfecta para enfrentarse al COVID cuando esto se termine. Muy bien, Borja, pues muchas gracias por tu ponencia. Esperemos que rompiendo binomios y sacando todo ese talento podamos avanzar y sacudirnos este chaparrón vírico que nos ha caído. Muchas gracias por tu ponencia. Muchas gracias a vosotros. Un saludo y cuidaros mucho. Gracias a todos por su atención. Por mi parte, solo me queda, como es menester, agradecer tanto la presencia virtual de nuestro ponente de hoy como el esfuerzo diario que hace nuestro equipo técnico que está detrás de todas estas conferencias para que todo salga debidamente. Gonzalo Pazos y Raúl Pérez han estado hoy detrás en esa labor técnica imprescindible. Y eso es todo. Les animo a suscribirse a nuestro canal de YouTube del CEF y de la UDIMA para volver a ver la ponencia de Borja, que aparecerá en breve en la lista de reproducción que lleva ese hashtag Quédate en casa. Y también para atender a la siguiente ponencia de este jueves 23 de abril, que es ya la última, y que empezará también a esas 23 horas de horario peninsular aquí en España, a las 11 de esta noche, a cargo de quien está ejerciendo casi de corresponsal de esta Escuela de Negocios del CEF en su sede de Santo Domingo, recientemente inaugurada. Se trata de Antonio Reina, quien ofrecerá una ponencia sobre posicionamiento SEO y gestión de contenidos web. No se la pierdan. Aquí ponemos fin a otra de las casi 90 conferencias divulgativas y formativas online y gratuitas, muy importante recordarlo, que sigue impartiendo para estos días de confinamiento el grupo educativo del Centro de Estudios Financieros, el CEF, y la Universidad a Distancia de Madrid, la UDIMA. Es todo. Muchas gracias y nos vemos pronto.